Hola, cordial saludo. Mi nombre es Yamit José Fandiño Parra. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Y en esta ocasión quiero compartir un corto video sobre escritura académica. En esta oportunidad quiero trabajar tres asuntos que pueden resultar útiles para aquellas personas que en pregrado y sobre todo en posgrado deben elaborar algún tipo de texto académico, concretamente artículos científicos. Todos sabemos que este ejercicio es exigente, requiere de concentración, de esfuerzo y sobre todo de compromiso, y va asociado con nuestras competencias cercanas o derivadas de nuestro conocimiento sobre escritura académica. Asuntos como la precisión, la coherencia, la paráfrasis, la cohesión, el vocabulario, la formalidad, los conectores, la claridad, las citas, etcétera, van surgiendo y van apareciendo cuando nos vemos obligados o invitados más bien a hacer este tipo de actividades propias de la academia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes entonces algo de información que considero les puede resultar útiles. En esta ocasión vamos a hablar de 5 características del discurso académico: la coherencia, la cohesión, la claridad, la precisión y la formalidad. Y luego de esto, quisiera compartir con ustedes algunas aplicaciones, algunas páginas que nos pueden ayudar a trabajar estos 5 asuntos, 5 características de la escritura académica: coherencia, cohesión, claridad, precisión y formalidad. Y finalmente, quisiera compartir con ustedes 2 opciones de trabajar con herramientas con inteligencia artificial para ponerlas a nuestro servicio cuando estamos llamados a elaborar textos académicos caracterizados por estos 5 grandes rasgos o asuntos. Vamos entonces a dar inicio a este corto video hablando de la coherencia. Para muchos, la coherencia es un asunto de vital importancia cuando escribimos textos académicos. ¿Por qué? Porque ella se refiere a la organización lógica y progresiva de las ideas en un texto. ¿Eso qué quiere decir? Que esperamos que haya una idea principal o la tesis, la premisa, unas ideas de apoyo o de desarrollo y una idea de cierre, que generalmente se trasladan a la redacción de oraciones: oración de inicio, oración de apoyo o de desarrollo, oración de cierre. Para que el porqué de la importancia de la coherencia es porque ella permite que cuando escribimos o cuando elaboramos textos se perciba un hilo conductor entre los párrafos, entre las oraciones, lo cual facilita la comprensión global del documento, del texto. Algunas recomendaciones básicas es que cada párrafo contenga una oración temática, una idea, una premisa, una tesis, que procuremos siempre organizar los párrafos, las oraciones, ya sea de manera cronológica, causal, por comparación, etcétera, que en la medida posible las oraciones vayan concatenadas la una con la otra y que utilicemos frases de transición. Este es un ejemplo de oraciones sin coherencia. Algunas metodologías tradicionales permanecen vigentes. El uso de tecnología es creciente. Los estudiantes a veces se distraen. Los enfoques de enseñanza varían drásticamente. Si las leyéramos así, diríamos, estas oraciones no logran crear en ellas mismas un texto coherente. Pero si hiciéramos los siguientes ajustes, aunque algunos docentes continúan empleando métodos tradicionales de enseñanza, la creciente presencia de herramientas digitales ha transformado la manera en que los estudiantes interactúan con el contenido. Estas dos formas, estas dos oraciones unidas por aunque, por una coma, etcétera, pues estarían dando alguna idea de coherente del desarrollo de estas dos primeras oraciones. Y seguimos desarrollando el ejemplo ya con coherencia, notaríamos un ejercicio mucho más lógico. Si bien estas herramientas ofrecen beneficios
significativos, como el acceso ampliado a recursos, también pueden generar distracciones si no se integran adecuadamente. Por lo tanto, es necesario adaptar las estrategias pedagógicas para equilibrar innovación y efectividad. Vemos que acá, por el ejercicio de coherencia, las oraciones fluyen de mejor manera, son más lógicas y el texto se siente mucho más adecuado, mucho más pertinente. A eso entonces nos referimos cuando hablamos de coherencia, esa organización lógica y esa organización progresiva de las ideas en un texto. Ahora vamos a hablar de cohesión. La cohesión es otra propiedad de los textos académicos que lo que permite es conectar las oraciones de forma gramática y lexical usando recursos como conectores, pronombres, sinónimos y frases de referencia. Generalmente, la coherencia, por una parte, la podemos asociar con el orden, la organización de cómo van fluyendo las ideas en un documento, en un texto, mientras que la cohesión va más de la mano de cómo lingüísticamente unimos las oraciones en un texto. Por lo tanto, la cohesión está más asociada a cómo las oraciones y las palabras forman unidad, mientras que la coherencia está más asociada a cómo las ideas lucen y fluyen de manera lógica. Como algunas ideas para que nuestros textos sean más cohesivos. El uso de conectores, sin embargo, en contraste como resultado, el empleo de pronombres referenciales, el uso de sinónimos y, en la medida de lo posible, evitar oraciones aisladas que no sigan un orden lógico en ese párrafo o que no respeten o que no tengan más bien, perdón, enlaces o relaciones con las oraciones que venían anteriormente o que van después de ellas. Ejemplo de unas oraciones sin cohesión podría ser: la escuela implementó un nuevo programa de lectura. A los estudiantes les gustó. Había más libros, ayudó con la lectura, los maestros notaron mejoría. Si quisiéramos mejorar la cohesión de estas oraciones, podríamos pensar en un texto como el siguiente: la escuela implementó un nuevo programa de lectura, el cual los estudiantes recibieron con entusiasmo. Una característica clave del programa fue la ampliación de la disponibilidad de libros, permitiendo a los alumnos escoger materiales de acuerdo con sus intereses. Como resultado, mejoró el compromiso de los estudiantes y los docentes observaron avances significativos en la comprensión lectora. Vamos a hablar de la tercera característica, la claridad. La claridad tiene que ver con la capacidad del texto para transmitir y presentar oraciones, ideas, de forma comprensible, directa y sin ambigüedad. Un texto claro le permite al lector comprender el mensaje sin mayor esfuerzo. En la escritura académica o científica, esto implica, por ejemplo, evitar el uso innecesario de estructuras complejas, frases vagas y más bien optar por un lenguaje concreto y bien estructurado. Algunas recomendaciones prácticas: oraciones cortas y simples, definir los términos técnicos al presentarlos, evitar palabras con significados múltiples o que resulten confusas, y asegurarse que cada oración tiene una función clara dentro del párrafo. Por ejemplo, la cosa sobre cómo los alumnos aprenden en situaciones escolares es algo complicada porque hay muchas maneras y depende de varios factores. Si quisiéramos mejorar la claridad de estas oraciones, diríamos: comprender el proceso de aprendizaje de los estudiantes en entornos escolares es complejo, puesto que este ocurre mediante diversos métodos, cada uno influido por factores como la motivación, las estrategias didácticas y el ambiente. Acá podríamos incluso repasar esta coma por un punto seguido o por un punto y coma. Bueno, precisión. La precisión es hacer el uso exacto de términos específicos y adecuados para describir procesos, teorías, hallazgos. En otras palabras, es asegurarnos que estamos evitando ambigüedades y que nos alejamos de generalidades. En otras palabras, la precisión garantiza que el lector entienda con exactitud lo que el autor quiere comunicar. Acá podemos optar por el uso de terminología especializada, datos concretos, especificar, por ejemplo, los contextos, las poblaciones, y también verificar que cada afirmación, cada oración es comprobable y medible. Por ejemplo, podríamos pensar que este texto, muchas escuelas hacen algún tipo de entrenamiento para ayudar a los maestros, lo cual puede funcionar en algunos casos, pero no siempre está claro cómo. No es tan preciso como numerosas instituciones educativas públicas implementan programas de desarrollo profesional continuo centrados en la enseñanza diferenciada. Estos talleres
han demostrado aumentar la eficacia docente en aulas con necesidades diversas, especialmente cuando se complementan con tutorías de seguimiento y evaluaciones específicas. Bueno, y la última característica, la formalidad, que implica el uso, por ejemplo, de un estilo objetivo, profesional y libre de coloquialismos. En otras palabras, la formalidad tiene que ver con respetar el estilo objetivo y académico propio de documentos científicos, donde, por ejemplo, optamos por la tercera persona, el uso adecuado de tipos verbales, el tiempo presente, el pasado simple, evitamos no caer en el uso adecuado de contracciones y favorecemos un tono imparcial. Un ejemplo de un texto con formalidad puede ser: resulta fundamental que las instituciones educativas ofrezcan formación integral en tecnologías digitales, ya que la enseñanza en entornos virtuales requiere competencias específicas que muchos instructores podrían no poseer inicialmente. Este texto tiene formalidad diferente al que va a leer a continuación, que no tiene formalidad o está sin formalidad. Creo que es súper importante que las escuelas ayuden a los maestros con la tecnología, porque es algo difícil enseñar en línea sin saber usar esas herramientas. Pero hasta acá vimos estas 5 características propias del discurso académico. A continuación, algunas herramientas que podemos utilizar para favorecer el trabajo con cada una de ellas. Por ejemplo, para coherencia, podemos trabajar con ChatGPT y con Quillbot, la sección de Paraphraser. Le podemos copiar y pegar esa oración o ese segmento en ChatGPT o Quillbot y les podemos solicitar que nos reorganice la lógica de las ideas, indicando, por ejemplo, que mejore el flujo lógico o que sea más coherente. En cuanto a cohesión, podemos trabajar con opciones como Grammarly o Scrivener AI Text Editor. Y lo que hacemos, por ejemplo, en Grammarly es subir el texto o pegarlo, revisar las sugerencias de conectores y referencias que nos dé Grammarly y aplicar las mejores recomendaciones que nos permitan favorecer la conectividad textual. En cuanto a claridad, podemos utilizar la aplicación Hemingway o el modo académico de WriteSonic. Podemos, por ejemplo, pegar el texto en Hemingway, identificar para frases complejas, simplificar esas relaciones según sugerencias, pidiéndole, por ejemplo, a WriteSonic que reescriba para mayor claridad. En cuanto a precisión, podemos trabajar con ChatGPT y Writeful para manuscritos, para textos más largos. En ChatGPT le podemos decir que reemplace términos vagos por vocabulario académico o por vocabulario especializado, y en Writeful le podemos subir el manuscrito del texto y aplicar los términos sugeridos por esta aplicación, por esta página. En cuanto a formalidad, podemos trabajar con Grammarly, Ginger Software, Language Tool. Podemos, por ejemplo, en Grammarly activar el modo formal, que nos ayude a revisar y corregir expresiones coloquiales y contracciones. En Language Tool podemos pedirle que nos dé alternativas más académicas. Ahora, recuerden que todas estas aplicaciones tienen versiones gratuitas. Algunas, si queremos tener un uso más avanzado, pues tenemos que pagar. Sin embargo, sin importar cuál de ellas utilicemos, tenemos que siempre cerciorarnos de que las recomendaciones que nos dan sean las más apropiadas y que nuestra voz y autoría se mantengan. Finalmente, 2 opciones de trabajo que les recomiendo. La primera, revisar el texto con la opción Language Tool, porque ella nos permite trabajar errores gramaticales, ortográficos, concordancia de tiempos verbales, asegurarnos el uso formal del lenguaje. Entonces, lo primero sería pasar el párrafo o las oraciones por Language Tool. Y enseguida, una vez Language Tool nos ha dado recomendaciones, mejoras, podemos ir a ChatGPT y refinar esas oraciones o esos párrafos con ChatGPT, porque ChatGPT, si damos un prompt adecuado, nos permite mejorar la claridad, la coherencia. Por ejemplo, le podemos pedir a ChatGPT, reescribe este párrafo, estas oraciones, estos párrafos en inglés, en español, académico formal, mejorando claridad y formalidad. Y pues ahí podemos ver lo que ChatGPT nos proponga. Incluso le podemos pedir una segunda versión mejorada. Ahí entonces combinamos Language Tool y después ChatGPT. Pero si queremos de pronto ser mucho más juiciosos o más exigentes, podemos combinar Language Tool, como lo vimos anteriormente, y después pasar a un parafraseo un poco más juicioso con Quillbot Grammar Checker, que también nos ayudaría a corregir y a parafrasear, para después terminar refinando y ampliando con ChatGPT, pidiéndole a ChatGPT que perfeccione los párrafos que vienen, porque van a ser publicados como un artículo en una revista o en una revista académica, y sugiriendo a ChatGPT que mantenga el uso de citas bibliográficas, conectores formales según las normas APA.
Bueno, con esto espero les sea útil. Encontrarán el enlace a este documento en este